Bienvenidos, queridos amigos y amigas de nuestro programa Hablemos de Economía, a esta nueva edición. Y bueno, estamos llegando a final de año y en esta ocasión quiero, pues como hicimos hace un mes y medio, cambiar el formato, sobre todo, fundamentalmente por hacer un balance de este año 2012 en el mundo de la economía. Año 2012 que yo creo que ha venido marcado, en general, con un cierto sesgo, ¿no?, negativo, en general para todos los ciudadanos españoles. Hemos conocido pues todo lo que han sido recortes sociales, recortes salariales, paro, rescate bancario, subida de impuestos, es decir, un largo etcétera de acontecimientos que desde luego han influido tremendamente en nuestras vidas. Por ello quería en este último programa hacer un análisis, un balance de todos aquellos hechos económicos que en este año 2012 han sucedido en nuestro país. Y para ello contamos con dos catedráticos de economía, dos grandes economistas, dos de las personas que, en mi opinión, mejor puede ilustrarnos sobre este tema y que sobre todo nos puede ayudar a entender el porqué de lo que ha sucedido en España en estos últimos 12 meses. Aparte que a ambos de nuestros invitados les adorna una gran capacidad de didáctica que hacen que lo complejo resulte fácil de entender para todos nosotros. Les hablo de Manuel Flores Caballero, catedrático de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, y Alfonso Vargas Sánchez, catedrático de la Universidad de Huelva y profesor en otras universidades fuera de nuestro país. A ambos les agradezco enormemente, sobre todo en estos días, el esfuerzo en estar con nosotros, con todos los telespectadores de Canal Luz. Y yo quería entrar un poco en materia directamente. Bienvenido, Manolo. Alfonso, bienvenido al programa. Gracias. Y para comenzar, yo quiero que esto sea un debate muy abierto y un poco para empezar a hacer una breve exposición sobre la valoración que, desde vuestro punto de vista, desde el punto de vista económico, que hemos tenido en España en este año 2012. Alfonso. Bueno, digamos que en una apreciación general, e independientemente seguro de los aspectos más específicos en los que entraremos a continuación, yo diría que estamos en un año de transición hacia, confiamos todo que sea así, el comienzo de la salida de la crisis. No digo ya la salida de la crisis, sino empezar a ver un poco de luz al final del túnel, ¿no? Y bueno, aprovechando las palabras introductorias desde el principio y que estamos en las puertas ya de un año nuevo, pues se me viene a la cabeza las palabras de un escritor, poeta portugués, gloria de la literatura universal, Luis de Camões, que dijo allá por el siglo XVI aquello de que no hay, más o menos, ¿no?, aquello de que no hay año nuevo si seguimos repitiendo los errores del año viejo. De manera que ese sería el propósito fundamental, ¿no?, tratar de identificar cuáles fueron los errores que hemos cometido, no solo en el año que ahora acaba, sino en todo lo que ha sido la última etapa, donde sin duda los excesos han sido importantes en el ámbito económico y en otras esferas de la sociedad, aprender de lo que sucedió y a partir de ahí poner las cosas en orden dentro de la casa y tratar de construir un nuevo futuro para nuestro país. Estupendo. Manolo, sí, ¿cuál es tu yo visión? creo que es un año en el que realmente, bueno, pues estamos, como todos sabemos, en una gran recesión, es decir, es una gran depresión, la única, digamos, posible comparación que podamos tener es la famosa del 29 y bueno, pues ya estamos viendo que gobernar no es ya tan fácil como lo ha sido en estos últimos 40 años, sino que gobernar es administrar esta situación tan difícil y tan penosa, ¿no? Ha sido un año que sin duda pues ha ido creciendo el paro de una manera fuerte. Nos encontramos en una situación que no es fácil,
desde el punto de vista financiero ya parece que se está normalizando la situación, es decir, el rescate bancario ya va siendo una realidad. Es de suponer también que el rescate de la deuda pública se puede hacer en el 2013 y todo indica de que el 2013 va a ser un año también difícil porque de alguna manera hay que adelgazar el sector público, puesto que este país no puede tener un sector público tan inflado, ¿no? ¿Qué desearíamos? Pues todos deseamos, evidentemente, poder salir cuanto antes, ¿no? Lo que pasa es que aquí no depende de la voluntad y el deseo que tengamos nosotros, sino que tenemos que ser realistas y, por encima de todo, pues bueno, 2013 no creo que sea un año fácil y me gustaría equivocarme profundamente, ¿no? Va a ser un año difícil, va a ser un año que el propio gobierno lo reconoce, vamos a generar mucho más desempleo. Por lo tanto, lo que se vislumbra así a corto plazo, digamos, es que se puede arreglar el tema financiero, se puede arreglar el tema de la deuda pública, pero nuestro drama auténtico va a ser en cómo generamos empleo. ¿Cómo generamos empleo? Claro que sí. Decía Manolo que evidentemente, y Alfonso, sabemos que en economía un año no es nada, ¿no? Sobre todo cuando lo que tratamos es de cambiar un poco las estructuras, ¿no?, de un país que yo creo que comentábamos casi en el previo, el problema de la situación de nuestra industria, ¿no? Es decir, que esto no se crea en 2 días, ¿no? Y creo que aquí estamos en una situación, en ese sentido, pues cuando hablamos de la economía a veces se lanza quizás mensajes políticos, ¿no?, de que o el año 2013 o 2014 será el año de crecimiento, como si fuese el año en el cual ya un poco desaparece todo. Pero yo creo que, y vosotros que como 2 grandes conocedores del tema de economía sabemos que en la economía requiere primero buenas ideas, saberla aplicar y después tiempo, claro. ¿No piensas, Alfonso, que quizá todavía nos queda un cierto trecho para llegar a ese estado, ¿no?, ideal que todos desearíamos, ¿no?, de empezar con la reducción del paro y de empezar a crecer nuestra economía? Diría que estamos en la fase de poner las bases para que sea, ¿no? Me refería antes a la necesidad de construir un nuevo futuro para nuestro país. Creo que eso es una convicción general, ¿no? Es decir, no podemos pensar que después de esta situación que estamos atravesando, que durará más o menos, esperemos que menos que más, pues volveremos a lo que fue la situación pretérita. Sin duda que no será así, las cosas no volverán a ser como antes. Y Manolo se refería a lo que es la esencia de gobernar, que es establecer y tener clara cuáles son las prioridades y cuál es la visión de futuro que queremos proyectar en nuestras acciones y decisiones de todos los días, ¿no? La situación es extraordinariamente compleja, todos sabemos que es así, pero tenemos que tener una claridad de ideas en cuanto a qué es lo que buscamos y qué es lo que queremos para nuestro país. Y eso requiere una reflexión muy profunda de una serie de factores que están interrelacionados y que reflejan la complejidad de la situación en la que estamos. Es decir, cuando hablamos de economía, hablamos de empresas, hablamos del tejido productivo, efectivamente ese es un factor que tenemos que analizar, pero no podemos olvidarnos de que la economía es algo que está íntimamente vinculada, interconectada con el entorno institucional que tiene el país, con la adecuación, o yo diría en este caso inadecuación institucional de nuestro país, que impone a las empresas una serie de trabas, de dificultades, de costes añadidos que dificultan su competitividad a nivel nacional e internacional. Y esto es algo que los responsables públicos tienen que repensar con mucha seriedad, porque nos estamos jugando realmente muchísimo. Nos estamos jugando no ya el presente, sino nos estamos jugando el futuro y nos estamos jugando al menos toda una generación de jóvenes que no sabemos muy bien qué va a pasar con ellos, ¿no? Por lo tanto, aquí hay un desafío fundamental, más allá del análisis que podamos hacer del tejido productivo, que yo sintetizaría muy rápidamente para que el televidente nos entienda, diciendo que nuestro país ha ido avanzando hacia una situación en la cual contamos con una economía dotada de un tejido productivo muy dual, con grandes corporaciones a nivel internacional, con una presencia en el mundo muy potente, en el sector financiero, todos tenemos en mente esos grandes nombres, en el sector textil, en el sector de las telecomunicaciones,
que son empresas que cuentan con niveles de competitividad, de productividad a nivel de las mejores del mundo. Pero luego tenemos toda una playa de pequeñas y de microempresas muy alejadas de esos estándares de competitividad que hoy requiere una economía globalizada, que nos presenta un desafío muy grande acerca de qué hacer con ellas para posicionarlas de la mejor manera posible para competir. Pero insisto que todo eso está dentro de un entorno institucional que tenemos que repensar muy bien, de organización del Estado, de estructura del Estado, de los costes que eso implica, de las condiciones que creamos para que las empresas creen empleo y desarrollen su actividad, y algo muy importante, cómo se seleccionan las élites que gobiernan el país, las élites económicas, las élites políticas, las élites sociales, porque al final quienes aciertan o quienes se equivocan son quienes tienen esa responsabilidad, y por tanto el cómo organizamos todo ese proceso de selección de las élites de nuestro país es extraordinariamente importante y debería hacernos reflexionar muy bien acerca de lo que hemos hecho durante estos años, porque seguramente ahí vamos a encontrar la fuente fundamental de explicación acerca de lo que nos pasa y de los problemas que estamos sufriendo en este momento. Claro. ¿Cómo pensáis que, como bien ha apuntado Alfonso, yo creo que hablamos de esa elección de élites políticas y de élites económicas, como muy bien ha apuntado, y yo creo que estamos en ese camino donde nos encontramos con una serie de medidas, tanto políticas, que a todos nos sorprenden, ¿no? Es decir, yo creo que, como muy bien apuntaba Alfonso, una de las cuestiones que yo creo más importante ahora mismo es, ¿quién nos gobierna? Y yo creo que en esto, y os pido vuestra más que sobrada valentía a la hora de decir, ¿realmente estamos bien gobernados? Bueno, es que ya ha llegado ya un descrédito social brutal, es decir, ahora mismo estamos, me parece que la tasa de morosidad de la banca ha superado el 11%, y del 1 ha pasado al 11%, eso es insostenible. El número de empresas en concurso ya pasa ya de los niveles de las 6.000 empresas al año, es decir, los meses que han transcurrido de este año ya se superan los 6.000 y pico, y por encima de todo, lo que no se puede sostener en el país, ni podemos hacer absolutamente nada que se pueda hablar de mejora, es en tanto en cuanto se está cultivando, se está fomentando el no pagar. Es decir, que hoy un concurso es una situación donde se puede admitir todo tipo de fraude y de levantamientos antes de, cuando la propia ley concursal te dice que lo que se haga los 2 años antes, pues de alguna forma se puede retrotraer, ¿no? Eso ni se investiga, ni interesa, ni nada de nada de nada. Entonces, mientras el país está en una situación donde hay primas que, es decir, la emisión de obligaciones convertibles se admite y se reconoce la pérdida, mientras los consejeros que han arruinado esa entidad han gozado de unos préstamos de privilegio, han tenido unas retribuciones súper ociosas, y además se les da después 3.000 millones de las antiguas pesetas, el equivalente a 18 millones de euros, para que se vayan a su casa. Como un premio por su gestión. Pues sí. No puede ser, sí, es decir, claro. El país no puede levantarse bajo esta fórmula. Es decir, hay un rasgo reconocido en el mundo entero, que quien crea empleo de verdad es el pequeño y mediano empresario, es decir, el autónomo. Y más castigo no se puede recibir. Por lo tanto, quiere decir que o se pone en orden el tema digamos, de que la persona que en verdad se localiza, se reconoce y se persigue, que devuelva el dinero, o de lo contrario, pues claro, esto no puede permanecer. Es decir, no puede haber esta familia ahora mismo, en el caso catalán, que resulta que tiene millones de euros en el exterior, y bueno, y sigue prácticamente en el poder, ¿no? Es decir, pero es que esto no puede ser. ¿Cómo un país puede salir para adelante? Entonces, claro, ¿qué es lo que te sucede? Si el promotor cobra de una entidad financiera la última promoción que no vendió, le entrega pagarés al constructor, después se lo devuelve, arruina al constructor, a todos los que han, digamos, colaborado como subcontratistas y tal, y el buen señor tiene el dinero en Suiza o en una caja fuerte. Claro, el país no se puede crear un tejido ni comercial ni industrial. Claro, Manolo, pero y con lo que apuntaba Alfonso antes, y muy bien, cuando hablaba de esa dualidad, ¿no?, de una gran empresa
muy reconocida fuera de nuestras fronteras, ¿no? Además muy eficiente. Y por otro lado tenemos la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas, microempresas. Alfonso, pero estamos hablando de un problema de marco jurídico o un problema de actitud del empresario. Yo diría que sobre todo, independientemente de los esfuerzos que siempre hay que hacer para mejorar la cualificación, la formación de los recursos humanos y, por supuesto, del empresariado, buscando la raíz más profunda del problema y cuáles serían los factores más condicionantes del problema, yo creo que ese marco institucional, insisto en ello, en el que las empresas tienen que desarrollar su actividad, genera una serie de trabas y de sobrecoste a las empresas que la hacen insoportable. Es decir, vamos a ver, tenemos el fenómeno de la economía sumergida. La economía sumergida. Todos sabemos que eso existe, que es muy difícil de cuantificar, precisamente porque es sumergida, no se sabe muy bien cuál es el volumen de esa economía, pero los últimos informes o estudios que uno ha podido acceder sobre el particular la cuantifican entre el 22-23% de la economía es economía sumergida, que lo que es una barbaridad, es de los países con más economía sumergida del mundo. Y la pregunta, naturalmente, es ¿por qué esto sucede? Yo no asumo que sea porque los españoles somos intrínsecamente una población inclinada a defraudar o a estar en la economía sumergida. Es que hay todo un peso y una carga institucional y de mal funcionamiento del entorno en general que las empresas tienen que desarrollar su actividad, que de alguna manera empuja a ese empresario a estar en la economía sumergida. Es que la carga fiscal, la carga laboral, la carga, en fin, en tantos otros órdenes en que el empresario tiene que desarrollar su actividad es tan grande que resulta insoportable. Y eso es algo que necesariamente tenemos que aliviar, y eso significa repensar la organización del Estado, eso significa aligerar esa organización del Estado, eso significa recuperar la unidad de mercado. Es que en España no existe unidad de mercado. Existen 17 mercados diferentes, 17 comunidades autónomas con regulaciones diferentes en muchos aspectos. Y esos son sobrecostes para las empresas que quieren expandirse, no ya al extranjero, sino expandirse dentro del territorio nacional. Estamos hablando de que seguramente pues sobran ayuntamientos. En fin, todo es un problema de generar conciencia de que efectivamente ahí tenemos una dificultad mucho más correcta de tener una visión de todo esto. Claro. Y desde luego tener unas élites con el coraje necesario para afrontar esas reformas que hoy por hoy, infelizmente, no las vemos. No las vemos. No piensas igual, ¿verdad, Manolo? Sí, ¿no? Por ejemplo, en la misma universidad se ha ido a Bolonia como una especie de querer tener unos estudios unificados a nivel de Europa, y sucede que ahora cada universidad monta un sistema de estudio de tal manera que a un padre lo trasladan y la criatura tiene que volver a hacer la carrera de nuevo porque no se le convalidan las asignaturas. Es que producimos unas aberraciones que son salvajes. Estamos completamente de acuerdo. Es decir, el mero hecho de que una cosa se fabrique en una parte del país, en la medida que va pasando por cada comunidad, resulta que está incumpliendo la legislación por los sitios donde va pasando. Entonces, claro, eso es una incongruencia absoluta. Es decir, hemos tenido un mercado único para todo el país y lo que hemos hecho es dividirlo, fraccionarlo y de alguna forma encarecer y hacer inoportuno el tema. Yo estoy muy de acuerdo con lo que comenta Alfonso y con lo que tú también dices, y es que efectivamente tenemos 17 legislaciones, con lo cual una empresa en España de volverse loca. Porque además se crea, Alfonso, yo creo que otro fenómeno bastante curioso, y es que hay empresas que tienen, digamos, una cierta desventaja jurídica a la hora de competir con empresas que están establecidas en una determinada región, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí se produce una injusticia además casi de locos, ¿no? Simplemente, por ejemplo, en el impuesto sobre sucesiones hay determinadas comunidades o autonomías donde en verdad a la hora de liquidar lo que le dan es una pequeña propina a la autonomía, mientras que en otra se puede llegar a pagar el 34%. Sí, esa es otra de las cosas que es difícil claro, de es que la entender, concentración de capitales va realmente al sitio donde verdaderamente se va a tributar menos, con lo cual quiere decir que hay pues, determinadas autonomías que hay una evasión de capitales. Es decir, una cosa evidente, ¿no? Yo creo que estamos en ese sentido en una locura de este país en cuanto al tema de legislación, porque esto, y como muy apuntado Alfonso, hacia la unidad, ¿no?, de acción
Y todo se ha politizado, Federico y Manolo, en mi opinión. Yo creo que la política es muy importante. La política es muy importante. La política en mayúsculas tenemos que defenderla. Necesitamos buenos políticos, gente que haga buena política al frente de la nave llamada España. Pero la política ha llegado a unos niveles que no son razonables. Es decir, a mi modo de ver, a mi modesto modo de ver. Es decir, hay instancias donde la politización no debería tener sentido. Es decir, España tiene un problema, por ejemplo, de falta de independencia de sus poderes, de falta de independencia entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, de falta de independencia en los organismos reguladores, Banco de España, Comisión Nacional de Mercado de Valores. Eso tienen que ser, como en todos los países punteros del mundo, tienen que ser entes independientes. Totalmente. Y no es así, son entes absolutamente politizados, que por tanto responden a la instancia política correspondiente y no responden a la labor, por ejemplo, de supervisión, de control de estos órganos que estamos mencionando. Ahí, por ejemplo, donde empezamos a encontrar respuestas a las dificultades y a los problemas del sistema financiero. Sí. Es que nos ha faltado un ente supervisor que cumpla con su misión y seguramente no lo ha podido cumplir por la politización brutal que tiene esa instancia. Claro, porque además, Alfonso, como tú muy bien apuntas, y hablemos del caso del sector financiero, en efecto, los profesionales de Banco España hicieron muy bien su trabajo. Los que no lo hicieron bien fueron las instancias, las élites, de nuevo, exacto, tanto de Banco de España como del gobierno, ¿no?, en su momento. Por ejemplo, insistiendo en lo que acaba de decir Alfonso, el otro día salió un programa sobre el Tribunal de Cuentas y el último informe que habían producido era sobre el PSOE precisamente, y era del 2007, con lo cual cualquier acontecimiento que se quiera recoger en el informe ya está prescrito. Es decir, ¿de qué nos sirve un Tribunal de Cuentas? Si el último trabajo que acaba de realizar, ya cuando se presenta está prescrito, es decir, que no tiene validez ninguna. Es decir, mientras a la empresa privada se le exige que tenga una auditoría, y la auditoría debe de presentarse unos meses después de que se cierra el ejercicio económico, vamos a hablar de 6 meses, el tope máximo, así que a los 2, 3 o 4 meses tiene que presentarse el informe de ese ejercicio económico. El sector público anda con un retraso de tal manera que cuando el tribunal quiera decir algo, evidentemente ya está prescrito. Entonces, además, el órgano que maneja realmente el tribunal, pues está entre el PP y el PSOE, es decir, que se reparten el tribunal. Y por lo cual quiere decir que, bueno... Pues pero claro, Manolo, yo en esto... No hay división de poderes, como muy bien acaba de decir Alfonso, es que así no se puede seguir. Yo me sorprendo cuando el caso de los ERE, o tantos casos que hemos visto de corrupción política en que el Tribunal de Cuentas iba con 2, 3 años de retraso. Claro. Y 5 y 6. Una barbaridad, ¿no? Porque claro. Si fuera con 2 y 3 ya... Lo que tú apuntabas, ¿no? Es decir, si esto funciona así, esto es imposible. Imposible. ¿No? Hombre, se le hace la vida imposible a la juez. Si hiciéramos una historia de lo que sucede con los jueces que de alguna forma afrontan la corrupción, es para que eso nos caiga la cara de vergüenza. Si os acordáis de aquel barbero cuando el caso Filesa, tal y cual, que al hombre lo aburrieron, le quitaban el sillón, le quitaban la lámpara, le quitaban esto, pues ahora estamos lo mismo con la jueza Ayala, ha tenido que darse de baja con una depresión de caballo. Es decir, que esta es la situación real que tenemos. Y claro, así que ¿dónde vamos? Hemos llegado aquí porque estamos hablando de economía. Es decir, y la lección es que no puede haber una economía sana sin una justicia que funcione, sin unas instituciones que respondan a estos criterios de separación de poderes, de transparencia, de mérito, que estamos echando en falta, ¿no? Claro que sí. Bueno, yo quería entrar un poquito dentro de los acontecimientos de este año. Yo creo que uno de esos acontecimientos que más río de tinta ha hecho correr en todos los medios de comunicación ha sido el rescate bancario, sobre todo el rescate bancario porque, como ha habido tantas noticias contra noticias, se decía una cosa y venía alguien de Europa y decía que eso no se había dicho. En fin, hemos tenido ahí una serie de situaciones un poco kafkianas, ¿no?, en muchos casos, porque realmente aquí venía el ministro, decía algo, pero a los 3 días escuchábamos como el ministro alemán de Economía decía no sé qué, que esto no era cierto. Tal. Y no es tanto discutir, y es lo que os planteo, si realmente el rescate era necesario, que yo creo que ahí coincidimos que era imprescindible, sino en la manera en que se ha hecho, porque claro, no olvidemos que un rescate bancario, en el caso español,
presupone un incremento, lógicamente, de nuestro déficit público, no solo de este año, sino del año 2011 también, y sobre todo el efecto sobre la deuda, que en definitiva es dinero que vamos a pagar todos nosotros, ¿no? Mi pregunta, la cuestión que yo planteo, Alfonso, Manolo, es: ¿pensáis que se ha hecho de forma adecuada las negociaciones en el tema del rescate bancario o es que no había otra? No, vamos a ver. Lo que nunca se debió de haber llegado a la situación de que nuestro sistema financiero, digamos, no tuviera una supervisión independiente, y era por donde iba Alfonso, ¿no? Sí. Es decir, ahora se está hablando ya de la supervisión de Europa, bueno, y esperemos que si se llega a esa supervisión europea tenga ese grado de independencia. Es decir, si aquí no tenemos una independencia en la supervisión, pues efectivamente mejor es que venga de Europa. Es una vergüenza para nosotros. Es decir, lo lógico es que hubiera habido esa división de poderes de tal manera que el gobernador del Banco de España hubiera tenido la independencia de que cuando decía las cosas que él lo dijo, se pudieran haber ejecutado. Pero ven, ya y una vez ha habido la voluntad política, ¿no, Manolo? Como apuntaba Alfonso, no solamente de... Ahora, una vez que ya esto se ha producido, bueno, lo primero que hay que aclarar a la persona que de alguna forma nos está mirando es de que dejar de caer una caja de ahorro, dejar de caer un banco, por más que hayan sido unos canallas las personas que lo hayan dirigido, una cosa es que se haya actuado sobre esas personas y otra cosa es que deje de caer el banco. ¿Por qué? Porque, como siempre decimos, el negocio de la banca o de una caja de ahorro es que tiene muy pocos medios propios. Es decir, estas entidades funcionan, como bien sabes tú, con el dinero que depositamos todo el mundo, unido a una pequeña proporción del capital propio que tiene la entidad, es con lo que después pueden hacer esas inversiones en forma de préstamos y tal, ¿no? Entonces, dejar de caer una entidad, bien sea caja o bien sea banco, no tiene sentido, porque origina una ruina de todos los impositores, de todas las personas que hemos depositado el dinero. Entonces, ya el caso Lehman, pues los Estados Unidos le dieron un raspapolvo al Bush hijo, de tal manera que no se puede dejar de caer un banco por la ruina que origina. Imaginémonos que Caja Madrid la dejan de caer. Es que se hubiera producido un colapso y una recesión en Madrid en concreto, y yo creo que a nivel de media España, por la caída. ¿Por qué? Porque ahí tiene la gente sus ahorros, tienen sus cuentas, tienen sus inversiones y tienen tal. Entonces, a ser posible, el rescate de las entidades es completamente imprescindible. España lo pide en junio, el rescate, y bueno, después de las negociaciones y tal, pues vamos, ya parece que es una realidad, que ya se han hecho entregas a cuentas y tal. Lo que yo tengo las dudas, y es otro punto, es el banco malo, ¿no? Es decir, que en ese rescate bancario se le sacan determinados activos que son tóxicos a ese banco malo, ¿no? Y eso ya habría que hablar. Otro tema, sí, es un tema muy interesante porque, Alfonso, ¿cómo ves, cuál es tu visión sobre el rescate bancario? Yo empezaría también por donde Manolo empezó, es decir, cómo se llega a esa situación. Y solo un apunte para no extendernos mucho más en ello. La prueba del algodón de esa falta de independencia que estamos comentando y de la desconfianza que esa falta de independencia genera en las instituciones europeas, es que a la hora de auditar y de cuantificar, por decirlo en palabras coloquiales, el agujero de esas entidades financieras, se acude a una consultora internacional para que haga esa valoración de los balances de las entidades financieras, porque de lo que presentamos aquí sencillamente no se fiaban y no se lo creían. Esa es la prueba más evidente. Y lo que ha pasado es que durante todos estos años, fundamentalmente a partir de la entrada del euro, hemos vivido en una gran fiesta. Es decir, cuando España se incorpora al euro, eso tiene un efecto, en principio, muy positivo, en el sentido de que somos capaces de financiarnos a tipos de interés bajísimos, a los mismos en que se podía financiar Alemania. Y ese acceso al crédito tan barato, pues nos llevó a toda esa burbuja que todos bien conocemos, y eso ligado a un modelo de desarrollo económico en el país sustentado en el ladrillo. Pero eso nos debe hacer observar un problema gravísimo que tiene el país, que es un problema de endeudamiento, que no es solo de deuda pública. El problema más grande no es en la deuda pública, es en la deuda privada. Es en la deuda privada. Y los bancos están muy endeudados
dentro de esa fiesta general en la que vivimos todos, ¿no? Y nadie quería ser aguafiesta, nadie quiso ser aguafiesta en esos momentos, y ahí está el gobernante responsable, que aunque sea aguafiesta, tiene que decir en un determinado momento que la fiesta tiene que parar y tenemos que repensar lo que estamos haciendo. Y ahora la banca está en una situación endiablada, sujeta a presiones muy diferentes. Por ejemplo, los mercados, ¿qué les están diciendo a los bancos? Los mercados les están diciendo que se desapalanque, lo que técnicamente se dice que se desapalanque. Es decir, que elimine deuda, que trate de ahorrar, que trate de ser más eficiente. Ahí viene todo el saneamiento de las entidades que apunta Manolo, la reordenación de las estructuras de las redes de oficinas. Eso genera desempleo, bueno, y a partir de eso, pues ir eliminando deuda, porque hay mucha deuda. Por otro lado, los gobiernos empujan de alguna manera a las entidades financieras que compren deuda pública, porque el dinero que está viniendo de Europa no está llegando a las empresas vía crédito. Ese dinero está canalizándose fundamentalmente a comprar deuda pública de los estados. Y los políticos, por otro lado, pues presionan a las entidades financieras para que ese crédito fluya y llegue a las familias y llegue a las pequeñas y medianas empresas. Con lo cual aquí estamos entre fuerzas contradictorias que ya veremos en qué queda todo esto, ¿no? Un tema importante a raíz de lo que está diciendo Alfonso, es que en realidad el secreto al final del todo está en la financiación de los partidos políticos. Es decir, si los partidos políticos tuvieran legalizado completamente su financiación y hubiera financiación privada, hubiera financiación tal y que se refleje cara al pueblo, nos evitaríamos esos préstamos que se dan de la banca y ese matrimonio que se produce entre la banca y los partidos políticos. Si el partido político después es el que tiene que elegir al gobernador del Banco de España, el Banco de España nunca podrá tener independencia, jamás. ¿Por qué? Porque hay una vinculación de los partidos políticos con la banca. Para que haya una separación, pues tiene que ser los partidos políticos tienen que financiarse dejándonos de clandestinidad ni muchísimo menos, limpiamente y con transparencia. Y ahí está el secreto. No, pero fíjate que apuntaba Alfonso un tema muy interesante, porque además Alfonso era un dato que se dio yo lo leí hace como unos 15 o 20 días. El Banco Central Europeo, digamos, que abrió el grifo para las entidades financieras a tipos de interés que no llegaban al 1%. Y en el caso español creo que eran como alrededor de 350 o 400.000 millones de euros. Sin embargo, ese préstamo que se hizo a medio plazo por parte del Banco Central Europeo, que era 3 años, digamos, su finalidad principal era que llegase dinero, pues, digamos, al sector tejido productivo, ¿no? Un poco para relanzar la economía. Sin embargo, lo curioso, después de un año, es que prácticamente la mayor parte de las entidades, su planteamiento en este momento es de que van a devolver una gran parte de ese dinero, porque una parte, como tú bien apuntabas, ha ido a la deuda pública, compra de deuda pública, además tipos de interés del 5, 5,5. El negocio es facilísimo. Exactamente. Es decir, las entidades financieras lo que han hecho es, nos vamos a la deuda pública, como el Estado español no va a quebrar, pues invertimos al 5,5, 6%, pagamos el 1%. Y el resto del dinero, que teóricamente debería de ir al sector privado, pues va a volver al Banco Central Europeo como amortización de ese préstamo. Es decir, que las entidades al final no han sacado ese dinero al mercado. No ha llegado al tejido productivo. Claro. Y uno se plantea, bueno, entonces, y volvemos casi al principio de lo que planteabas al principio. Es decir, bueno, pero si el Banco Central Europeo, digo yo, dice barra libre para las entidades financieras, para que pueda llegar el crédito a las pequeñas y medianas empresas y relanzar la economía, como no hay un nivel de exigencia a la hora de hacerlo. Hombre, nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos dentro de un club, que es la Unión Europea, que es un club serio, donde hay unos socios que son muy serios. Alemania es un país muy serio, Francia es un país muy serio, en fin, etcétera, ¿no? Y por tanto, nosotros tenemos que tomar conciencia que la salida de la crisis, ese gran tema que tú nos planteabas al principio, pasa necesariamente por el apoyo que tenemos y necesitamos recibir de nuestros socios europeos. Y nuestros socios europeos solo nos van a ayudar si ellos tienen la convicción de que nosotros somos a su vez tan serios como para cumplir las reglas del juego que hemos dicho que nos comprometemos a cumplir. Y ahí es donde está el problema, en nosotros
demostrar a nuestros socios que somos suficientemente serios como para hacer lo que tenemos que hacer y poner nuestra casa en el orden debido para que ellos puedan confiar en nosotros lo suficiente como para apoyarnos en la medida en que necesitamos. Porque de esta crisis no vamos a salir solos. De esta crisis tendremos que salir nosotros con nuestros propios esfuerzos, con nuestros propios sacrificios, y no hay progreso sin esfuerzo y sin sacrificio, pero vamos a salir también necesariamente de la mano y con el apoyo de nuestros socios, y porque el crecimiento de las economías europeas y de otras partes del mundo, pero fundamentalmente la europea, nos permite a nosotros también reactivar la economía vía exportación, que es uno de los aspectos positivos, también hay que decirlo, de la evolución de los últimos meses o del último año, ¿no? Pero Manolo ha pronunciado una palabra que yo me gustaría subrayarla también porque me parece que es extraordinariamente importante, que es el tema de la transparencia, que tiene que ver con esa seriedad que nosotros tenemos que transmitir a nuestros socios. Y si nosotros no somos transparentes, no seremos capaces de trasladar esa seriedad que necesitamos, ¿no? Y es que somos muy poco transparentes. Es decir, yo invito a cualquiera de nuestros televidentes a que se vaya a la web de cualquier ayuntamiento, el que quiera, aunque supongo que habrá alguna excepción, pero que se vayan a la web de su propio ayuntamiento y trate de buscar la información presupuestaria y de liquidación de los presupuestos y de saber en qué se gasta el dinero en su ayuntamiento. No la encontrará o encontrará una información ridícula, mínima. No se sabe. El ciudadano no sabe ni puede saber en qué se gasta su dinero. Y eso es fundamental. En cualquier país de los punteros del mundo, llamémosle Estados Unidos, te vas a la web del ayuntamiento correspondiente y ahí te encuentras todo el detalle de pelos y señales de en qué se gastan los impuestos de los ciudadanos. En España eso es extraordinariamente difícil. Pero Alfonso, ¿no cree que eso es justamente un problema de los ciudadanos? Claro, es un problema nuestro. Es decir, por eso cuando hacemos énfasis, y en fin, yo creo que lo hago porque honestamente creo que es así, en las élites, eso no significa descargar nuestra responsabilidad individual en otros. Eso significa que también nosotros tenemos que asumir nuestro propio papel y exigir todas estas cosas que necesitamos para salir del atolladero en el que estamos. Es que seguramente el problema fundamental está en que a ciertos niveles aún no se ha tomado conciencia de la gravedad de la situación en la que estamos. Y seguramente Manolo puede dar más detalles de esto que está en su libro con una recopilación enorme de datos, ¿no? En el libro de Manuel Flores, La gran crisis financiera internacional del siglo XXI, sobre todo cuando hablaba de la ruptura del modelo productivo español, que yo creo que es una aportación interesantísima. Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa, en que los dos rescates parciales, el bancario y el de la deuda soberana, es decir, hablemos del primero, que ya es una realidad, y el segundo está ahí. De este segundo quería entrar ahora en ello. Sí. En el primero, lo que se habla es de, digamos, un préstamo que realiza la Unión Europea, pero es un préstamo. De tal manera que tiene dos versiones ese préstamo. Uno que va a entidades en forma de préstamo y que hay que devolverlo y te dan un plazo de 10 años, y otro que lo recoge el FROC, que al final es con el aval del Estado, y se entrega a las entidades financieras como ampliación de capital. Es decir, que el Estado va a formar parte, es un accionista más, de tal manera que en su día, cuando ya esté saneado, se afrontará si eso se puede vender o no se puede vender en el mercado. Por lo tanto, quiere decir que nosotros, cara a la Unión Europea, lo que estamos recibiendo es un préstamo que hay que devolver. Es decir, el Estado devolverá el dinero que ha prestado a los bancos que están saneados y que necesitan un apoyo puntual, y cuando le devuelvan el dinero al Estado, el Estado lo devolverá a Europa. Y aquello que participa en los bancos que han nacionalizado con ampliación de capital, el Estado español corre el riesgo de que se pueda recuperar ese capital. Si lo recupera, lo puede devolver, y si no lo recupera, lo tiene que sacar de sus propias arcas y entregarlo a Europa. Es decir, que vamos a educarnos de que aquí lo que nos dan es un apoyo puntual que es extremadamente importante, pero que nosotros no nos distraigamos. Nada es gratis. Ese es un dinero que hay que devolver. Nada es gratis, hay que devolverlo. Que
somos países Y serios. tenemos un problema de deuda muy serio. Claro, y entonces quiere decir que aquí no se ha dado un botón y ya se ha resuelto la banca. No, 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 no. Te han refinanciado, es decir, como el empresario que le van mal las cosas, le dicen, bueno, para que tú no tengas que pagar todo de aquí a 6 meses, yo te voy a dar 10 años para que puedas pagar. Pero hay que pagar, ¿eh? Y nos creemos, de verdad, porque claro, el ciudadano se pregunta, el ciudadano que se haga esas preguntas, y tú apuntabas muy bien, Alfonso, es que no tenemos que delegar nuestra responsabilidad individual. Yo creo que justamente yo creo que uno de los grandes retos que es el tomar la conciencia de ciudadano en todos sus sentidos, ¿no? Y claro, cuando hablamos, y decía Manolo lo del rescate, el dinero que nos han dado, es decir, eso es deuda, ¿no? Es deuda pública, con lo cual sí es un préstamo a las entidades, pero si esas entidades no pueden devolver ese dinero porque, digamos, el proyecto empresarial no es viable, al final lo soportamos nosotros, cada uno de los ciudadanos. Yo creo que esto a veces, pues, no existe como una conciencia clara de que esto realmente es así. Y sobre todo lo que apuntabais los dos muy bien, el tema de la transparencia. Es decir, ¿me va a informar usted cada año de la situación de las entidades que han sido rescatadas, ¿no? De cuál es la situación, qué me están devolviendo, qué no me están devolviendo? Siempre pongo el ejemplo tras la crisis de 2007 en Estados Unidos, el estallido de la crisis financiera, fundamentalmente después de la caída de Lehman Brothers, cómo la Reserva Federal ayudó a los grandes bancos americanos, pero cómo se iba informando puntualmente y cómo antes de los 2 años todas las entidades que habían recibido esa ayuda, todas, absolutamente todas, habían devuelto ese dinero con un interés del 8%. Es decir, que al final el ciudadano americano recuperó no solo la inversión, sino además obtuvo una rentabilidad. ¿Pensáis de verdad que nos falta quizás esa conciencia de que, o pensáis que este dinero que dentro de 10, 15 años, como tú apuntabas, se va a devolver? ¿Pensamos realmente que se va a devolver? Vamos a ver. El otro día me hablaba un concejal de un pueblo de la provincia, sobre el tema de que la oposición le larga caña porque en realidad queda, digamos, los vencimientos de la deuda, el alcalde trata de pagarlo, ¿no? Y claro, la incultura llega a unos niveles soberbios, ¿no? Es decir, el cambio que hubo en la Constitución reciente, lo que viene a decir es que lo primero que tienen que hacer en el sector público todas las corporaciones, con carácter prioritario, en sus presupuestos poner como primer capítulo el pago de la deuda. Es decir, que esto no es una cosa, ni la voluntad del PSOE ni la voluntad del PP, precisamente se hizo en la época de Zapatero, ¿no? Es decir, que no, bueno, pues estamos todavía tirándonos las chiritas de unos a otros en vez de que leerse lo que ha sido un cambio de la Constitución, y es lo menos que tenía que hacer una persona que se dedica a la política, ¿no? Con esto quiero decir de que, evidentemente, Europa es un club de personas serias, que entonces te dice, mira, aquí tonterías las necesarias. Esto es un tema constitucional, y lo primero que tiene que hacer toda corporación, antes de su capítulo de personal, es colocar lo que le vence de la deuda. Y es el carácter prioritario que tiene la entidad. Por lo tanto, nosotros nos encontramos con una situación donde va a haber unos préstamos para el sector bancario y que ya eso es una realidad, y ese dinero hay que devolverlo. Va a haber otro rescate parcial para la deuda soberana y hay que devolver el dinero. Y entonces quiere decir que nos tenemos que educar, pero hasta la última corporación, por muy pequeñita que sea, que todo lo que vence hay que colocarlo con carácter prioritario en los presupuestos. Si no, los acreedores pues no nos dan dinero. Eso es así de claro, ¿no? Nos creemos, por lo tanto, Alfonso, el país, para poder salir de una crisis, tiene, primero, las devoluciones del sector bancario, segundo, las del sector público, y es la más importante, que es el subtítulo del libro, La ruptura del modelo productivo español. Nosotros hemos apostado durante una década como mínimo por un sector que lo hemos reventado para 20 años por lo menos, y ahora nuestra tragedia está en que tenemos que estar financiando las personas que están en el paro o, digamos, las entidades sociales que les dan alimentos, que les dan tal. Tenemos 6 o 7 millones de personas, que es el drama de la economía española. Y eso, o hay un pacto de Estado donde se marca la estrategia que se va a afrontar cara a futuro para crear empleo,
o desde luego tirarnos chinitas lo más estúpido que podemos hacer. Pues yo quiero pensar que sí, Federico. Y sí, porque precisamente somos parte de ese club y somos parte de un club que nos va a obligar a hacer este tipo de cosas si queremos seguir estando ahí y necesitamos seguir estando ahí. Por lo tanto, aunque sea por la vía de que nos obliguen, yo creo que sí, que vamos a ir avanzando en esa línea y que vamos a ir ganando en transparencia y que el ciudadano va a tener un mayor acceso a la información acerca de todos estos temas y que vamos a ir avanzando en todas esas líneas de trabajo que hemos puesto encima de la mesa y que son imprescindibles para ir creando un sistema que funcione de una manera mucho más eficiente y que alivie esas pesadas cargas que las empresas tienen que soportar y que les hace pues muy difícil poder sobrevivir. Hoy en día realmente ser empresario, yo francamente al empresario honesto que cumple con sus obligaciones le admiro enormemente porque es algo, yo diría ya hasta heroico. Hasta heroico. Cómo lucha contra todas esas adversidades o aligeramos esa carga para que pueda haber un despliegue de ese espíritu emprendedor que empieza a haber. Yo tengo esa cierta esperanza también, veo jóvenes que empiezan a moverse, que empiezan a crear sus propias empresas, que tienen una visión del mundo diferente, que se proyectan a nivel internacional, que han salido fuera, que tienen otra visión de las cosas. Yo creo que eso en un horizonte naturalmente de medio y largo plazo puede empezar a dar sus frutos y llevarnos a una situación pues muy diferente a la que hoy estamos lamentando. Claro, ¿no? yo creo, y además en este tema que yo creo que es de los grandes dramas, ¿no?, que hemos vivido en este año 2012, que ya venía de atrás, que como es la situación del paro, y con todas sus aristas, ¿no?, que genera esta situación. Y sobre todo lo que tú muy bien apuntabas, Alfonso, de que quizás yo creo que las crisis siempre tienen algo positivo, y es que al final nos hace reflexionar a todos sobre nuestro papel, ¿no?, en la sociedad y en el mundo. Y yo creo que una de las cuestiones que tú muy bien apuntas, y yo efectivamente lo he visto también, y cada vez lo voy viendo más, es como gente jóvenes están apostando por otra forma de empleo. Es decir, cuando hablamos del autoempleo, de la microempresa, como otro modelo que yo creo que será el modelo de futuro, ¿verdad? Porque el modelo de futuro, esa relación tradicional de empleo-empresa, empleador-empresa, trabajador-empresa, va a cambiar. Va a cambiar porque ya vemos que las empresas cada vez utilizan menos recursos humanos, ¿no?, a la hora de realizar lo mismo que se hacía hace tiempo, ¿no? Todo ese modelo de relaciones laborales sin duda que va a cambiar, porque aquí en España se da una cosa absolutamente paradójica, que es una contradicción y que, bueno, pues no sigue lo que siempre hemos estudiado en economía de la ley de la oferta, de la ley de la oferta y la demanda. En España, en el mercado laboral, se daba la situación en virtud de la cual, pese a la caída dramática en el empleo, los costes del trabajo seguían subiendo. Eso no ocurría en Alemania. En Alemania, pues cuando esta situación se da, los ajustes se producen vía caída en los salarios, se ajustan los salarios. Aquí, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hacía? Con la reforma laboral se ha tratado de cambiar eso. No producir un ajuste vía salario, sino producir un ajuste vía desempleo, destrucción de empleo. Bueno, esto es algo que va a ir cambiando, que necesariamente nos va a ir situando a unos niveles pues más parangonables a los de los países de nuestro entorno y bueno, y efectivamente al final la conclusión es la que tú decías, ¿no? En suma, estas situaciones de dificultad que tenemos que afrontar nos hace repensar aquello que estamos haciendo y encontrar oportunidades también en estas oportunidades de cambio, ¿no?, en estas situaciones a la que ahora pues no le vemos salida, pero que, en fin, yo creo que en el fondo pues todos queremos creer que en un horizonte no inmediato, que no será en el 2013, que yo me atrevería a decir que tampoco será en el 2014, a lo mejor en el 2015, y no lo digo yo, sino lo digo en función de estudios e informes que he visto recientemente, igual en el 2015 empezamos a ver algún cambio de tendencia positivo, porque me temo que el ajuste en el empleo, el fondo no lo hemos tocado todavía, porque tenemos el tema del sistema financiero, el ajuste brutal que se va a producir en el tema financiero, que es inevitable, y tenemos todavía muy pendiente el ajuste en el sector público, que no ha hecho más que comenzar y de manera muy incipiente. Sí. Como apuntaba muy bien Manolo en este tema, yo creo que y además lo has apuntado en muchas ocasiones, Manolo, que hemos tenido la oportunidad de hablar sobre este tema, es
de que, en tu opinión, llegamos a los 6, superamos los 6 de largo, los 6 millones de parados, ¿verdad? Desgraciadamente, sí. Esos son los pronósticos que hay reconocidos por el propio gobierno, ¿no? Pero vamos, es decir, yo creo que coincidimos todos. Todo depende también mucho de cómo llevemos los españoles esta situación, ¿no? Yo me atrevo a aventurar de que si hay un pacto de Estado donde se sienten todas las fuerzas sociales con la finalidad de ver cómo se puede generar empleo y apostar por las líneas donde se pueda invertir y se pueda canalizar la inversión. Yo creo que será mucho más suave y más rápida esta recesión, que es de larga duración. Yo sí me uno al optimismo que apuntaba Alfonso, de que es un cambio de actitud que debemos, y yo creo que muchas veces las crisis, dentro de todo lo negativo que nos trae, ¿no?, en nuestras vidas, sí nos trae, yo creo que otros aspectos positivos, como es una toma de conciencia de nuestro papel, ¿no?, en el mundo, y sobre todo la actitud, el cambio de actitud, yo creo que de los ciudadanos, pero desde la individualidad de cada uno. Bueno, Manolo, Alfonso, nos queda ya muy poquito, y bien que lo lamento. Yo creo que además este tipo de debate, con personas como vosotros, deberían ser mucho más frecuentes en los medios de comunicación, porque además, aparte de ser verdaderas clases magistrales, yo creo que sobre todo yo aprendo mucho con vosotros cada vez que tengo la oportunidad de hablar con vosotros, y yo creo que nuestros telespectadores también habrán valorado muy positivamente todas las aportaciones, vuestras reflexiones, vuestra percepción de la realidad, y lo que yo creo que es muy importante, personas como vosotros, es, yo creo que la generosidad en compartir vuestros conocimientos con todos. Decía John Naisbitt, que es el presidente de Naisbitt Group, una empresa americana, decía que nos hagamos una información, pero que estamos hambrientos de conocimiento. Y yo creo que una sociedad que realmente quiera desarrollarse y sea justa, su principio y su base es el conocimiento. Y esto es justamente lo que yo creo que vosotros estáis aportando, ese conocimiento que crea una nueva conciencia, y eso desde luego es muy de agradecer. Yo quería agradeceros, y sobre todo en estos días, Alfonso, pues el que hayas venido a los estudios de Canal Luz. Faltaría más. Además son días de temas personales, y de verdad que agradecerte muchísimo. Yo pido siempre algo para el año 2013, ¿no? Siempre nos deseamos algo, y yo siempre pido contar con gente como vosotros para el año 2013. Es casi lo que pido para este programa, porque tener vuestra presencia aquí, yo creo que es muy ilustrativo para todos nuestros telespectadores. Y Manolo, igual, porque además sé que has llegado de viaje hace escasamente 2 horas, pero has querido cumplir conmigo y con los telespectadores de Canal Luz. Muchísimas gracias. ¿Pero hay medio minuto? ¿Hay medio minuto? Tenemos medio minuto, os voy a dar el último medio minuto a vosotros. Alfonso, tu medio minuto. Mi medio minuto es, en esta coyuntura de crisis necesitamos una mirada diferente de la realidad. Y esa mirada diferente es quizá la que también nosotros por nuestra profesión podemos dar, que es una mirada más allá de las próximas elecciones. Ese es el gran pacto de Estado que decía Manolo, yo creo, porque tenemos encima de la mesa problemas mucho más profundos que la crisis. Es decir, la demografía en España es un problema gravísimo, que tiene que ver con el estado del bienestar, que tiene que ver con la sanidad, que tiene que ver con el sostenimiento de nuestro sistema de pensiones. Sí. Es un problema gravísimo, y eso requiere mirar mucho más allá de las próximas elecciones. La pirámide ya no es pirámide. No. Ya no es pirámide. Es decir, la gran cuestión es quién va a seguir pagando las pensiones dentro de 20, 25, 30 años. Sí, sí. Necesitamos esa otra mirada, que ponga encima de la mesa esos problemas de fondo que están más allá de la crisis que hoy nos agobia. Estupendo. Muchas gracias, Alfonso. Manolo, un medio minuto. Sí, yo me uno a cuanto ha dicho Alfonso, y además, aparte de lo que se puede hacer a nivel político, yo entiendo también que hay una responsabilidad de la familia, y hay una responsabilidad que me parece que no es la primera vez que lo digo, en virtud del cual, cuando una persona pierde su puesto de trabajo, que no tenga el desánimo, sino que le ha surgido un nuevo puesto de trabajo. Es buscar un trabajo desde el mismo día que ha perdido su puesto de trabajo. Y yo creo que en esa búsqueda
en esa lucha de superación es donde, digamos, podemos aportar bastante y dar muchas soluciones a este drama que es el paro. La actitud de las personas es fundamental y yo animo a todo el mundo a que le echemos valentía, le echemos coraje y por más que haya dificultades, cuando se quiere trabajar siempre uno encuentra algo. Seguro. Muchas gracias, Manolo. Bueno, pues un feliz 2013 a los dos y a ustedes, queridos telespectadores, pues también desearles un año 2013 en el que yo confío, como han dicho nuestros invitados, en que será el inicio de la salida de este largo túnel en el que hemos vivido. Yo creo que el largo túnel, como también han apuntado ellos, va a depender mucho también de nuestra actitud, de nuestra energía a la hora de afrontar las situaciones. Yo estoy convencido de que somos capaces de hacerlo, que iremos cambiando esa actitud y haremos cambiar también, como muy bien apuntaba Alfonso, a esas élites políticas para que entiendan que el camino correcto es el camino de creer en las personas y de invertir en ellas. Bien, pues les doy las gracias por elegirnos un día más, desearles una muy feliz semana y nos veremos ya en el próximo 2013.